Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición para mí el poder estar frente a ustedes en esta tarde y poderles compartir la palabra de nuestro Señor. Hermanos, antes de iniciar el tema de hoy, quiero comunicarles que me encuentro todavía en Saltillo, estoy en casa de mis padres y gracias al Señor por sus cuidados, por sus bendiciones. Gracias, hermanos, por seguir ofrendando y manteniéndome en oración y con sus ofrendas, hermanos, con su apoyo. Ustedes no han faltado en apoyarme en mi preparación ministerial y el Señor está siendo bueno conmigo, está permitiendo que mi preparación no se vea interrumpida y aunque pues sí extraño el seminario y extraño las clases presenciales, pues las clases virtuales no están siendo de mala calidad, están siendo igual con la misma calidad como si fueran presenciales y agradezco a Dios por eso, por mis maestros, por mis compañeros, por cada actividad y tarea. Y pues sí está pesadito el tercer año, pero gracias a Dios vamos adelante. Y hermanos, gracias en verdad por cada una de sus oraciones, por mantenerme. Los amo en el Señor y bueno, me gustaría poderles ver, poderles abrazar, poderles servir de otra manera, de manera presencial. Pero bueno, las situaciones no lo dejan. Sin embargo, estoy gozoso porque esta tarde puedo compartirles la palabra de Dios una vez más. Hermanos, ya hemos leído Apocalipsis, el pasaje de Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11. Pero le ruego que me siga con su vista otra vez en el versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Le ruego que si usted tiene la posibilidad de ponerse de pie ahí donde está, hágalo, por respeto a lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 2, verso 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener un ejemplar de ella en nuestras manos y poder en esta tarde, Señor, congregarnos dispuestos para alabarte, dispuestos, Señor, para meditar y aprender más de ti, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tu palabra el día de hoy nos hable, que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, Señor, y tu voz se escuche claramente en cada una de nuestras pantallas, Señor, en cada una de nuestras casas, Señor. Te pido que pueda ser fiel, Señor, a tu palabra, que no me desvíe ni izquierda ni a derecha, Señor, de ella, y que, Padre, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿ha tenido momentos en los que recibe una racha de malas noticias? Esos momentos en los que apenas está recibiendo una mala noticia, asimilándola, y cuando de repente llega otra mala noticia. Ya está aprendiendo a vivir, ya está agarrándole ritmo, ya está haciendo ajustes necesarios, y en eso otra mala noticia. ¿Le ha pasado? Creo que en este año se puede caracterizar por malas noticias, y ya no tanto por la crisis mundial que estamos enfrentando, sino porque a esta crisis mundial, a esta pandemia, pues vinieron a sumar muchas otras problemáticas. Por ejemplo, dificultades personales, familiares, económicas, y pareciera que las malas noticias no dejan de llegar. Y ahora quisiera preguntarle, hermano, ¿considera usted que se puede reaccionar de manera pacífica, calmada, sin perder el control, cuando las cosas o cuando las malas noticias llegan? Difícilmente. La verdad es que aún siendo cristianos, y aunque seamos cristianos maduros, este tipo de imprevistos nunca son bien recibidos. Nuestro lado humano se deja notar y tendemos a ver gris el panorama e inmediatamente queremos solucionar nosotros las cosas. Sabe, hubo una iglesia que experimentó una racha de malas noticias en momentos donde ya tenían crisis. Y nos referimos a la iglesia de Esmirna. Y déjeme dar algunos datos rápidos sobre esta ciudad para que comprendamos mejor el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a esta iglesia. Esmirna era una ciudad muy hermosa, muy rica, muy próspera.
Es más, había una comunidad cristiana en esa ciudad y estaban sufriendo persecución, estaban siendo duramente perseguidos. Esta ciudad se caracterizaba por rendir cultos a varios dioses paganos y también una parte pequeña de esta ciudad adoraba al emperador romano de aquel entonces. Entonces esta iglesia, pues oponiéndose a todos estos cultos, a todas estas costumbres y por la fe en su Señor, pues era una iglesia que padecía persecución fuerte por su fe en Cristo. Era una iglesia mártir. Y mire este detallito importante, su nombre es Mirna, porque este nombre significa mirra. Mira, hermano, que es una esencia, esta es una esencia aromática que al quemarse, es más, al aplastarse o al hacer presionada con gran fuerza, pues desprende un olor agradable. Y esta iglesia, como su nombre lo decía, estaba siendo aplastada por las dificultades de su tiempo y no dudo que su olor haya sido gratificante para el Señor, porque el Señor les alaba, les reconoce y no tiene para ella una amonestación como el resto de las iglesias que en Apocalipsis podemos ver también en esta misma carta. A esta iglesia Jesús les dice que conoce sus tribulaciones, pero también les advierte de las tribulaciones que habrían de venir. Imagínese, hermano, estar ya pasando por situaciones difíciles y que el mismo Señor, en quien confiaban, en quien adoraban, les dice que aún vienen más situaciones complicadas. Es como si en este momento en los que hay un rebrote del COVID, llegara una persona muy respetada, muy conocedora en el ámbito de salud y nos dice, la próxima semana va a haber pico y va a haber pico enorme. Ni siquiera hemos llegado a esa cifra de enfermos. ¿Cómo se sentiría? Alarmado, desesperado. ¿Qué cara hubiera puesto usted ante estas malas noticias? Pues el mensaje que le envía el Señor a esta iglesia es de ánimo, es de aliento. Y les pide que sean valientes y se mantengan fieles. Pero aquí su valentía y fidelidad, hermano, no dependería de ellos mismos, ni brotaría de ellos mismos, sino en una confianza plena y total en quién es su Señor. El día de hoy en los que pudiéramos experimentar rachas de malas noticias y que pareciera que tenemos todo en contra, también el Señor nos pide que seamos valientes y fieles, que tengamos, al igual que esta iglesia de Esmirna, confianza en su Señor. Así que aún con todo en contra, el Señor nos ayuda a confiar en Él para enfrentar las crisis con valentía y fidelidad. Y he titulado a este mensaje, Anclados a la vida, aún con todo en contra. ¿Cómo el Señor nos ayuda a confiar en Él para que enfrentemos las crisis con valentía y fidelidad? Primero, el Señor nos ayuda a confiar en Él revelando su nombre. Ve al versículo 8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este mensaje que el apóstol Juan estaba mandando a la iglesia de Esmirna no era Juan, sino el mismo Señor Jesús. Un Señor que tenía en su mano cada una de ellas y el Señor Jesús a esta iglesia les revela un nombre muy particular y que a ninguna otra iglesia se le dio a conocer así. El Señor Jesús se revela por el nombre el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El primer nombre hace referencia a su eternidad y divinidad, un Señor totalmente eterno, que no tiene un inicio y no tiene un final entonces tampoco. Cristo les estaba declarando que antes de Él no había nada y que después de Él tampoco habría nada. Hermano, eh, son nombres que solamente le pertenecen al Señor y a ningún otro. Con nadie más comparte estos nombres. Y mientras que las cosas en la tierra estaban siendo temporales, estaban cambiando para la iglesia de Esmirna y tendrían que cambiar aún más, el Señor se presenta de esta manera, el eterno, el que no cambia, el que es por los siglos. Pero también se presenta por el nombre, el que estuvo muerto y vivió. El que les estaba hablando era el mismo Jesús que había muerto en la cruz y que había vencido la muerte. Es el Señor que triunfó sobre la muerte y el pecado y que ahora vive. Este nombre habla de un Señor que la muerte no pudo dominarlo, que no pudo vencerlo. En cambio, como en Colosenses nos dice Pablo, habla de un Señor que con su muerte
anuló el acta que había en nuestra contra y exhibió a toda potestad y autoridad públicamente. Su muerte dejó en ridículos a todos, a todo poder, y dejó en claro su majestad y que el único poderoso y sin igual es Él. Y mire usted, hermano, también que este nombre es el mismo por el cual se dejó conocer a Juan, su apóstol, y quien está viendo estas cosas. Porque regresémonos al capítulo 1, versículos 17 y 18. Fíjese bien cómo dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No era casualidad que Jesús glorificado se presentara así a Juan, con estos nombres también, porque Juan también estaba padeciendo persecución por su fe y servicio al Señor Jesucristo. Y así como a Juan le animó el Señor revelándose por su nombre como el postrero y como perdón, como el primero y el último, el que estuvo, es perdón, se me fue aquí, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, era para también consolar a su iglesia. Era para consolar a su iglesia y dejarle ver, hermanos, en la clase de Señor que tenía, un Señor totalmente vencedor y victorioso. Estos nombres nos hablan de su eternidad, de un Señor totalmente poderoso. ¿Qué importancia tienen estos nombres para la iglesia de Esmirna? Esta iglesia pasaba por tribulación intensa. Necesitaban conocer y ver así a su Señor. La iglesia necesitaba recordar que servían a un Señor vivo, resucitado y exaltado. Un Señor victorioso sobre la muerte. Porque detengámonos a pensar un poquito y ponernos en los zapatos de esta iglesia. Imagine a cuántos no les pasó por la mente renunciar, que todo en la vida era sufrimiento, que eran mártires, víctimas de la situación. Y el Señor, al dejarse conocer como el eterno, como el vencedor, era para que se vieran también vencedores en su nombre. Para que vieran que es un Señor que no cambia, ni varía dependiendo de las circunstancias. Es el mismo siempre. En este nombre, esta iglesia sería fuertemente consolada, sería fuertemente impulsada a confiar en su Señor para que las crisis las vivieran con valentía y con fidelidad. Hermano, el Señor nos ayuda a confiar en Él, revelando su nombre eterno y vencedor. El Señor nos ayuda a confiar en Él, revelando su nombre de eterno, dejándonos en claro que no hay nada antes de Él y nada después de Él. Es decir, no es alguien que fue creado ni que resulte de mi pensamiento y diseño y que yo lo diseñé, que yo lo imaginé, sino es alguien que existe, que es inmutable, que es el mismo por los siglos de los siglos. Nos ayuda a confiar en Él con su nombre de vencedor, para dejarnos en claro que a los que Él ha salvado y hecho suyos, también son vencedores en su nombre. Nos deja claro que es por su potencia, por su mano, que podemos salir adelante de cualquier situación. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los romanos en su carta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermano, aquí victoria no significa ausencia de problemas. Alguien que vive en victoria no es alguien que evita los problemas, no es alguien al que el Señor exente de problemas y le dice: tú estás sobre esta montaña y a ti no te va a llegar nada. No, eso no es victoria, porque el sufrimiento es parte de la victoria. Nuestro Señor Jesucristo sufrió para tener también la victoria sobre el pecado. Ser vencedor no es que sé solucionar y me prevengo a las dificultades, sino que aún en las aflicciones presentes las atravesamos y vivimos con valentía, porque somos acompañados y defendidos por nuestro Señor a cada momento, porque confiamos en su nombre.
Ser vencedor, hermano, significa voltar hacia atrás y ver que el pecado que era nuestro más grande problema, que me impedía relacionarme con Dios, ya fue pagado gracias al sacrificio y resurrección de Cristo. Y que por la fe en Él, ahora soy redimido, ahora soy limpio, ahora soy santo, justificado y gozo de su compañía permanente e incondicional, pase lo que pase. Ser vencedor significa que aunque mis aflicciones no se solucionen como yo quisiera y en la manera en que yo quisiera aquí en la tierra, tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad. Esto es ser vencedor. Y no por nosotros, sino solamente por medio de Cristo. Y en Cristo. Porque lejos de Él todo está perdido. De modo que usted y yo podemos decir confiadamente, como Pablo también lo dijo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros tiempos. Hermano, Pablo sabía bien acerca de las aflicciones y él dice que en todas estas la vida de Jesús se manifestaba en ellos. Sabe, volviendo a la iglesia de Esmirna, habrá ocasiones en las que sí, lamentablemente tendremos que ser aplastados, fuertemente presionados, hermano, por las tribulaciones de este mundo. Pero confiemos en que, aún con todo en contra, la vida del Señor Jesús está haciéndose patente en nosotros y despide de nosotros un aroma agradable, fragante hacia nuestro Dios. Hermano, confiemos en este nombre por el cual también nuestro Señor se nos ha revelado. Él es quien conquistó la muerte. Podemos estar seguros entonces que en cualquier situación que llegáramos a pasar aquí, somos más que vencedores en su nombre. ¿Cómo el Señor nos ayuda a confiar en Él para que enfrentemos las crisis con valentía y fidelidad? Ya dijimos que el Señor nos ayuda a confiar en Él revelando su nombre, pero también nos ayuda a confiar en Él manifestando su soberanía. Ve al versículo 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el Señor les ayudó a confiar a esta iglesia que estaba siendo perseguida, revelando su nombre de eterno y vencedor, pero a partir de los siguientes versículos, el Señor va a dejarles ver un atributo más, el cual les ayudaría bastante a enfrentar las pruebas que habrían de venir por delante. Su soberanía. Y en este atributo del Señor también nos podemos refugiar nosotros el día de hoy, donde tenemos todo en contra. El Señor manifestó su soberanía, fíjese bien a esta iglesia, conociéndola. Les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Al Señor Jesús no le tomó por sorpresa lo que sus hijos estaban pasando. Ni siquiera le pasó desapercibido, como si en ese momento apenas se hubiera él enterado. El Señor les dice y les hace ver que Él conoce perfectamente a su iglesia. Sí, su labor que hacen para Él, pero también su tribulación y su realidad. Porque le dice también, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. El Señor no veía a esta iglesia como como la viera la sociedad. Porque aunque materialmente esta iglesia era pobre, eran ricos en Él. Tenían como posesión al dueño de la plata y el oro. Tenían como dueño aquel que es dueño de todo cuanto existe en la tierra. Y eran posesión del Señor. Hermano, ¿qué más riqueza podía querer esta iglesia? Por eso el Señor Jesús le dice, pero tú eres rica. Hermano, también el Señor manifiesta su soberanía, conociendo la oposición por la que estaban pasando, porque les dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga
de Satanás. Estos eran judíos de nacimiento, sin embargo, no compartían nada con Dios. No eran parte de su pueblo, pero también aquí el Señor manifestó su soberanía estando sobre la situación por la que iban a pasar. Miremos el texto, el Señor mismo les advierte. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor estaba sobre el enemigo de esta iglesia, el mismo Satanás. El Señor estaba sobre aquel que había conspirado y planeado contra su iglesia, y ni aun esto que se escondió no escapó de la soberanía y del gran conocimiento del Señor Jesús. ¿Cuál sería la prueba por la que esta iglesia pasaría? Serían echados en la cárcel y perseguidos por un periodo de 10 días. Y eso es un número simbólico, algunos dicen esto, otros, y por lo que he estudiado en el seminario en Historia del Cristianismo, léase este libro de Justo González, se refiere posiblemente a los 10 próximos emperadores que hubo a partir de ese momento en los que se intensificó más la persecución hacia los cristianos. Sin embargo, el Señor Jesús está advirtiéndoles de una inminente prueba que les iba a llegar. Pero el Señor está sobre esta prueba también. El Señor está en control de lo que para ellos era desconocido y de aquel que había planeado contra ellos. ¿Vemos cómo el Señor manifestó su soberanía? Y ahora abroches el cinturón, porque aquí viene lo bueno, porque el Señor en esa misma soberanía les da 2 órdenes a su iglesia. Les dice primeramente, no temas en nada lo que vas a padecer, y también sé fiel hasta la muerte. Hermano, póngase en los zapatos de esta iglesia nuevamente. Ya está sufriendo persecución y dura. Probablemente hasta ya tenía miembros fallecidos por lo mismo. Incluye el desánimo, el desaliento, la desesperanza. Y todavía su Señor les dice que habrían de venir cosas más malas. Y no por parte de un adversario terrenal, sino de uno espiritual. Y el Señor les dice, no teman, sean fieles. Pues ¿cómo? ¿Cómo no temer en situaciones así? ¿Cómo ser fieles cuando por su causa eran asesinados? Hermano, usted y yo los contamos muy, muy heroicos a los misioneros, a los primeros misioneros, a los primeros cristianos en los embajadores del rey, en los rayitos de sol, en el auxiliar de niñas. Pero hermano, eran humanos. Yo imagino que al estar frente al león para ser asesinado tenían miedo. Claro, sí, sacaron buenas frases cristianas y increíbles testimonios, pero eran humanos al final de cuentas con emociones y sentimientos. Pues el Señor les estaba alentando. Sonaría lógico temer y desistir en un contexto de prueba tan difícil. Sin embargo, el Señor, al manifestar su soberanía, era para que se consolaran y vieran al Señor que está de su lado. Un Señor que está sobre todo y tiene control de toda situación. Esta orden de no temas en nada de lo que vas a padecer no era opcional ni estaba a elección. El Señor les estaba diciendo, dejen de temer. Y asimismo les da la orden, sé fiel hasta la muerte. Sabe, hermano, usted y yo también podemos enfrentar las crisis con valentía y fidelidad a nuestro Dios, porque el Señor manifiesta también su soberanía en nuestras vidas. Hermano, el Señor es soberano. ¿Qué quiere decir que el Señor sea soberano? Que el Señor hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Él tiene todo el poder y no le rinde cuentas a nadie. Eso es soberanía. Y probablemente esto suena hasta dictador, frío. Pero este Dios es un Dios soberano, pero bondadoso también. Toda su soberanía es ejecutada con bondad y amor hacia nosotros. Y aunque su soberanía es un atributo que muchas veces no entendemos a la perfección como los otros atributos, hermano, es un atributo que nos habla muchísimo del amor de Dios hacia nosotros. Y que el Señor sea soberano es el mejor atributo por el cual tú y yo podemos confiar en Él. Porque entonces no es un Dios que sea manejable. No es un Dios que pueda amoldar a mi contentillo. No es un genio de la lámpara entonces, que cumple mis deseos y cumple mis caprichos.
Y usted dirá, pues ni son deseos ni son caprichos, son necesidades. Y son deseos reales. Ok, comprendo. Pero que el Señor sea soberano, hermano, es el mejor atributo por el cual usted y yo podemos confiar en Él. Porque su soberanía es lo que hace a Dios ser Dios. Él siempre tiene la última palabra en todo. Y yo espero que esas palabras también le estén siendo de consuelo y de ánimo para no temer, para ser fiel. A mí me da mucho consuelo y me da mucha alegría, me da mucha paz el saber que el Señor siempre tiene la última palabra en todo aspecto de mi vida. Espero que en usted también. Sabe, el Señor también, como a la iglesia de Esmirna, nos conoce perfectamente. No hay ni un solo detalle que escape de su perfecto control. Mire cómo hermosamente dice el salmista: He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanos, la mirada del Señor está sobre nosotros. Y hay un canto que me gusta bastante que se llama Tu mirada, y dice ahí el cantante: Tu mirada me llena de tu paz. Y sabes, muy cierto. Ese salmo se me figura como esa frase de la mamá que dice: le estoy echando un ojo al niño. La mamá un poco alejada de su hijo, pero su hijo jugando, su hijo a la distancia, pero el hijo sintiéndose protegido, sintiéndose seguro, sabiendo que su mamá está al pendiente. Así es el Señor con nosotros. A veces lo podemos sentir distante, aunque nunca está distante, pero el Señor siempre está con su mirada puesta en nosotros. Incluso, hermano, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice el Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte. Hermano, nosotros acudimos a Dios en oración a poner nuestras peticiones en sus manos, nuestras súplicas, pero ni siquiera estas son el medio por el cual Dios se entera de lo que está pasando en nuestras vidas. El Señor ya conoce lo que acontece en nosotros y ya conoce nuestras necesidades y es más, conoce cómo suplirlas. Conoce cómo va a parar nuestros problemas, cuál va a ser la solución a eso. Es más, el Señor también manifiesta su soberanía en nuestras vidas, estando sobre aquello que escapa a nuestro conocimiento y control. Esta iglesia, hermano, le escapaba que su enemigo, que el enemigo Satanás les estaba tendiendo una persecución inminente. Era algo que no podían controlar, pero el Señor estaba soberanamente sobre eso. Y aquí paréntesis, hermano, porque hay algo que está sonando mucho en estos días, o que sonó en estos tiempos de pandemia, sobre grandes conspiraciones y que hay grupos que nos quieren vigilar, que nos quieren encuadrar, y que la pandemia no es una enfermedad, sino es un nuevo orden social y la vacuna y no sé qué. Algo muy paranoico, hermano, no sé si lo crea, si lo cree, no le haga caso a eso. Pero ¿qué cree? Incluso póngale usted, incluso si esos grupos existieran, que sepa si existen, pero que si existieran y están maquinando cosas, hermano, nuestro mismo Señor Jesucristo está sobre de ellos. Ni aunque ellos conspiren en lo secreto, en lo oculto, eso no hace que el Señor Jesucristo no se entere de todo eso. Y eso no hace entonces que el Señor nos cuide y nos proteja. El Señor tiene control sobre todo lo que nos acontece. Nada, óigalo bien, nada llega a estar fuera de su perfecto control. Porque sabe, podemos ser tentados a ver las situaciones que nos acontecen y vernos rebasados, vernos sobrepasados, impotentes, con temor, con incertidumbre, preguntándonos hasta cuándo, Señor. Pero es momento para empezar a vernos al lado de un Dios soberano, para dejar al lado el temor y empezar a confiar en el Señor que manifiesta su soberanía. Hace unos días tuve el privilegio de compartirles a los jóvenes de la iglesia un tema y reflexionábamos acerca de esto y les preguntaba: ¿ustedes no creen que el Señor puede de un momento para otro exterminar el COVID y arreglar todo? Estoy seguro que sí, hermano. Dios solamente con hablarlo
lo haría al instante. Pero si no lo ha hecho, no es porque el Señor nos esté castigando. No es porque el Señor no tenga poder. Es porque Él es soberano. Hermano, ¿no cree que el Señor pueda quitar de nosotros las pruebas? Claro que sí. Pero esta iglesia fue probada para fortalecer su fe, pero también para pulir a su iglesia y limpiarla. En esta prueba que estamos pasando como mundo, no dudo que el Señor esté limpiando su iglesia. No dudo que el Señor esté fortaleciendo nuestra fe. Y que en este tiempo, hasta estos tiempos, estén siendo la forma en que el Señor está separando el trigo de la cizaña y limpiando su iglesia y dejando a los verdaderos creyentes y fortaleciendo su fe. Porque sabe, en las pruebas se nos deja ver la calidad de creyentes que somos. La prueba de nuestra fe no es para que Dios se dé cuenta y conozca, como algunos predicadores andan diciendo por ahí, que la fe, perdón, que la prueba es para que el Señor vea qué clase de creyentes somos. Hermano, Dios es omnisciente. El Señor ya conoce qué clase de creyentes somos nosotros. Quien tiene que saber y conocer qué clase de creyentes somos nosotros mismos. Y hace unos momentos les decía que la soberanía es un atributo que hace a Dios ser Dios. Y respecto a esto, entonces, la soberanía de Dios es un atributo que hace que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos los dúctiles, los manejables en manos de Dios. El Señor sabe por cuáles pruebas, hasta cuándo habrá de probarnos y nos puede meter una y otra vez en las mismas situaciones hasta que nuestra fe se haya fortalecido hasta la medida que Él ha puesto. A mí a veces me ha pasado como que esto ya lo viví, Señor. Pero el Señor me dice, es que no has pasado la prueba. Y te voy a meter una y otra vez, cuantas veces sean necesarias, hasta que hayas aprobado el examen. Y esto es lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, no temamos. No temamos, el Señor es soberano y nosotros somos los dúctiles, los manejables en sus manos, somos barro siendo moldeado. No nos sorprendamos de las pruebas de fuego por las que estamos atravesando como si algo extraño nos sucediera, dice Pedro. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Hermanos, sí podemos enfrentar las crisis con valentía y con fidelidad. Solo volteamos a ver al Señor soberano y todo cobrará sentido. ¿Cómo el Señor nos ayuda a confiar en Él para que enfrentemos las crisis con valentía y con fidelidad? Ya dijimos que revela su nombre, que manifiesta su soberanía, pero también nos asegura su recompensa. Ve el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor le da mandatos a su iglesia, no temer y ser fiel. Pero también en este versículo le ordena vencer. De nueva cuenta, viendo la situación tan difícil por la que estos cristianos pasaban, pues suena ilógico, suena frío y hasta poco empático de parte del Señor, pero el Señor no es alguien que dejó desamparada a su iglesia. Es alguien que estaba con la iglesia, no la dejó luchando solo con sus propias fuerzas. Hasta el momento hemos visto que su valentía y fidelidad dependerían de la confianza que tendrían en su Señor. Y el Señor les dice que oigan, que escuchen, que pongan mucha atención en estas palabras que les estaba diciendo. Y termina su carta de la siguiente manera: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hermano, esto es esperanzador. El Señor les estaba asegurando su recompensa, les estaba asegurando su destino final y es una vida eterna al lado de Él. Vea esto, cómo el Señor promete su presencia en el presente, que es la que nos ayuda, como ya dijimos, a enfrentar las crisis con valentía y resultar vencedores, pero también el Señor está prometiendo su presencia para la eternidad.
Esta iglesia, considerando el mandato anterior, tenía que ser fiel hasta la muerte y Él les daría la corona de la vida y debía asimismo vencer. Y el Señor les daría la corona de la vida y haría que toda esta persecución causada por el enemigo no los separara de Él eternamente. Su destino final estaba asegurado. Esta corona que el Señor promete a sus fieles hijos es la corona que hace referencia a la corona que recibían los atletas olímpicos cuando eran premiados, que se les ponían en sus cabezas y eran reconocidos por todas las personas. El Señor estaría con esta corona reconociendo a sus hijos que se merecen ser recompensados por su lealtad, por su fidelidad. Ellos pasaron la prueba y su fe fue perfeccionada. Pero a comparación de la corona de los atletas olímpicos, que consiste en hojas de olivo que se marchitan, que pasan, cuya gloria es efímera y pasajera, y que incluso puede ser arrebatada, hermano, esta corona de vida es eterna. Y vea lo que Pedro agrega, las características que Pedro agrega a nuestra herencia. Dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, aún con todo en contra, podemos ser fieles porque nos espera una gran recompensa que hace que valga la pena todo el sufrimiento y todas las aflicciones que pudiéramos pasar en el presente. Dice un versículo antes del que acabamos de leer de Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, alabemos a Dios por su gran misericordia, porque nos hizo renacer una esperanza viva, una esperanza que no aminora mientras los años pasan, sino que va aumentando. El cristiano es alguien que vive sí gozándose en el presente, pero anhelando la eternidad. Y este es el evento por el cual podemos tener esperanza y se asegura nuestra recompensa, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque sabe, esa victoria que Jesús tuvo sobre la muerte es en la que andamos nosotros. Y sabemos y confiamos que así como el Señor resucitó un día con poder, ese mismo poder hará que también nosotros que hemos creído resucitemos en el día final. ¿Sabe? Hay algo que me he percatado en esos momentos y que he visto, que hay muchos cristianos que tememos a la eternidad. ¿Cómo? Sí, óigalo bien, hay muchos cristianos que le temen a la eternidad, porque cuando hablo con ellos de este tema, del regreso de Jesús o de morir, casi siempre decimos: no, Señor, espérate. No, Señor, todavía no me llames porque me hace falta muchas cosas por vivir. Yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero tener esposo, esposa, yo quiero hacer esto, yo quiero cumplir mis metas. Y todo es en el ámbito terrenal. Pero hermanos, todo en esta vida es pasajero. Lo que en este mundo pudiéramos vivir, sea bueno, sea malo, no es nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo a los romanos. Y el escritor a los hebreos, fíjese bien lo que dice en Hebreos 11, versículos 13 al 16, me gusta como dice la NTV. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, oiga bien, hermano, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermano, nosotros somos peregrinos aquí, nuestra vida está de paso. Anhelamos una patria mejor en la que el pueblo de Dios se reunirá eternamente con su Dios, con aquel que nos compró, con aquel que nos redimió, con aquel que nos hizo suyos. De ser hijos de ira nos hizo pueblos suyos que le alaban por la eternidad. Esa patria, esa ciudad de Dios esperamos, anhelamos. ¿Cómo tenerle miedo a la eternidad?
¿Cómo decirle al Señor, espérate, todavía no venga, Señor, cuando lo mejor está por venir? Pongamos nuestros pies firmes en la tierra, pero nuestra mirada en la eternidad, hermano. Aún con todo en contra, podemos ser valientes y fieles. Podemos vencer. Estamos del lado de aquel que venció al mundo. Nadie, nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. ¿Qué otra razón queremos para no temer? ¿Qué otra razón queremos para ser fiel? ¿Qué otra razón queremos para que venzamos? Y aquí, hermano, en verdad, el Señor nos asegura su recompensa. Nuestra recompensa está segura en sus manos. Me encanta cómo dice Pablo en primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco. Pero no me avergüenzo de esto, porque yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermano, sepamos en quién hemos creído. No nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, sino veamos en nuestro Señor Jesucristo vivo, eterno, y podamos cantar como este himno, porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que la vida, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Hermano, nuestro Señor vive. Y esta es la garantía de que su recompensa está segura y está reservada para con nosotros, pase lo que pase aquí en la tierra. Aún con todo en contra, el Señor nos ayuda a confiar en Él para enfrentar las crisis con valentía y fidelidad. Hermano, ¿cómo estamos enfrentando estos tiempos de crisis por los que estamos pasando? ¿Con temor? ¿Con desesperanza? ¿Tenemos todo en contra, hermano? Sabe, la semana pasada cuando el pastor Tomás me habló y me dijo de esta serie de sermones, me gustó bastante la idea. ¿Y sabe por qué? Porque hoy estamos viendo todo con pesimismo. Todo lo que está pasando nos hace creer que somos la víctima de la situación, anhelando que las cosas mejoren aquí en la tierra. Pero, hermano, necesitamos anclarnos a la vida, pero ánclate a la vida confiando en tu Señor. Hemos visto que el Señor nos ayuda a confiar en Él, revelando su nombre, manifestando su soberanía y asegurando su recompensa. Pero no sé y no te puedo garantizar que las cosas mejoran aquí en la tierra. No sé cómo han de cambiar las cosas, pero algo sé, que el Señor nunca cambia. Que su nombre, que su soberanía y su recompensa seguirán siendo la misma hoy y mañana. Entonces podemos ser valientes, podemos ser fieles en las crisis porque estamos del lado de aquel que es eterno y vencedor, de aquel que es soberano. Confiemos en nuestro Señor, hermanos, anclémonos a la vida confiando en nuestro Señor. Y también yo te diría, ánclate a la vida, pero ánclate a la vida eterna también, con una mirada puesta en la eternidad. Si las cosas han de mejorar aquí en la tierra, gloria a Dios, pero si no, sabemos que nos espera una patria celestial, donde nuestro Señor Jesucristo nos está esperando y eternamente alabaremos al Señor. Y ahí dice, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. El Señor estará con nosotros y nosotros le alabaremos. Anclémonos a la vida, aún con todo en contra. Vamos a orar. Señor, te alabamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la victoria que tú nos has dado en tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres eterno. Te alabamos por tu nombre. Te alabamos por tu soberanía. Te alabamos por tu recompensa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, porque nos has
preservado hasta este momento de la vida. Y si tú nos las has preservado, Señor, es porque tú tienes un propósito todavía que cumplir en nosotros. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque aunque las cosas puedan no mejorar aquí en la tierra, Señor, sabemos que nos espera una patria celestial mejor, una ciudad eterna. Porque sabemos, Señor, que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de ti una casa eterna, Señor, no hecha de manos, sino eterna en los cielos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces cuán temerosos estamos, Señor, pero te pido que nos consueles a cada uno de nosotros y que nos ayudes a confiar en ti, Señor, para que enfrentemos lo que estemos enfrentando en estos momentos con valentía y con fidelidad a ti. Que si alguno de nosotros, Señor, está deprimido, está ansioso, Señor, está victimizándose, Padre, que Él pueda verse al lado de ti y verse vencedor, Señor. Verse maleable, dúctil y verse recompensado por ti desde ahorita. Señor, no permitas que desistamos. No permitas que las situaciones, que incluso el mismo enemigo, Señor, nos convenza de alejarnos de ti, sino fortalece tú nuestra fe y ayúdanos, Señor, a no temer. Aquí estamos, Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta ti de una manera santa y sin mancha. A ti la gloria, Señor, por quien eres y por lo que habrás de hacer en nuestras vidas, Señor. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Cantemos con gozo al Señor.